Bueno, en este momento estamos viendo ejemplos de posibles capacidades que podrían trabajarse a partir de los ejes y los contenidos que se propusieron. Bien. Otro ejemplo. Vamos, grupos. Sí, profe. Acá el grupo 6. Bien. Nos guiamos por lo que habíamos hecho anteriormente de los contenidos del eje articulador. Hicimos 3. A ver. El eje articulador que elegimos fue la fabricación de macetero. Las capacidades que elegimos fue identificar los distintos materiales y sus aleaciones, manejar las distintas velocidades de enfriamiento de aceros al carbono, conocer los distintos usos de aleaciones ferrosas y no ferrosas. Ajá, bien. Después el otro eje que elegimos fue el corte de cabello, y las capacidades que pusimos fue recepcionar el modelo, interpretar la teoría, manejar herramientas, tijera, peine, y realizar los diferentes tipos de corte. Muy bien, bien. Una acotación que podría hacerles con respecto al verbo conocer. Ajá. El verbo conocer, como el verbo comprender, Ajá. ¿no? Bien. Son como verbos como sumamente amplios que uno como que no termina de visualizar. En el caso de ustedes que les piden capacidades y después le piden como evidencia o una cosa así, ¿no? ¿Cómo sé yo que el otro conoció? ¿Cómo puedo saber yo que el otro conoce? ¿Por qué? Porque lo explica. Con la práctica, con la demostración. No, porque ella dice conocer. Dame el ejemplo nuevamente, por favor. Conocer los distintos usos de aleaciones ferrosas y no ferrosas. Bien. ¿Cómo sé que conoce los distintos usos? ¿Usa el vocabulario específico? Conocer los distintos usos de los materiales ferrosos y no ferrosos. Sí. Bien. Y eso cuando lo llevamos a la práctica, los alumnos se dan cuenta cuando van a soldar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el aluminio nosotros no lo soldamos. Soldamos hierro con hierro. Ajá. Porque está bien, porque vos lo que querés es que él sea capaz de conocer los distintos usos. Vos me decís conocer los distintos usos de los materiales ferrosos y no ferrosos. Sí. Bien, ¿y cuáles serían los usos esos? Dame un poco más de información para que yo te pueda guiar en lo que es. ¿Cuáles son los usos? ¿Para qué se usa sería? O sea que usted lo que quiere explicar, en vez de que ella diga el verbo conocer, porque cualquiera puede conocer una cosa u otra, es que conocer, que diga, claro, entonces usted lo que quiere explicar ahí, que en realidad en vez de poner conocer, hay que poner comprender cuáles son los distintos materiales ferrosos y no ferrosos. El comprender es lo mismo, porque son tan amplios que no sé cómo conoce o no. Si vos me decís explicar los diferentes usos de los materiales, explicar, ¿vos qué suponés que va a hacer el alumno? Te lo va a explicar. O lo va a explicar en forma escrita, o lo va a explicar en forma verbal, o lo va a explicar a través de ejemplos. Si lo explica bien, yo deduzco que lo conoce. Son muy ambiguos los verbos conocer y comprender. ¿Y en vez de conocer no sería reconocer, profesora? Bueno, ahí sí. ¿No sería mejor eso, reconocer? Porque a veces los alumnos reconocen el material con el que se va a trabajar. Totalmente. Ahí sí. Porque claro, profe, yo ahí lo estaba es muy abstracto. El verbo conocer es muy abstracto. ¿Cómo sé que conoce? Porque lo reconoce, porque lo identifica, porque lo compara, porque lo clasifica. Reconocer. Claro, porque ahí conocer él lo puede diferenciar por el color, por el peso. Entonces, o si no, habría que identificar un verbo más específico para que determine esa actividad. Totalmente. Ahí está.
reconocerlos. Conocer y comprender, traten de no usarlos, porque Sí. son tan amplios que después entonces cuando pienso yo, porque he visto algunos lo que los digo soy un poco pesada, lo lamento, pero en función de las cuadrillas esas, planillas que trabajan, ¿no? Que después le dicen evidencia, la evidencia quiere decir cómo sé, cómo concretamente sé que esa capacidad se visualiza. ¿Estamos? Sí. Entonces, Bien, profe. el verbo conocer y comprender, traten de no usarlos porque son tan genéricos que yo digo, conoce. ¿Cómo evalúo que él conoce? ¿Cómo evalúo que él conoce? Es distinto lo que decía la compañera, ¿no? De adquirir las destrezas para poner la vajilla en la mesa, porque, bueno, yo veo, si la pone bien, es que adquirió la destreza. Entonces, esos dos verbos son medios como complicados, si hilamos un poco fino. Sí. ¿Estamos? Bien. Y después el otro, ¿alcanzamos a hacer otro, profe? Permiso, profe. Permiso. Por ahí, como decía Daniel, clasificar sería más específico. Porque clasificar sería reconocer y categorizar en un grupo. Bien, o pueden poner los dos, pueden reconocer por un lado y categorizar por otro, o clasificar. Fíjense que hay distintos verbos que son acciones que son más concretas. Sí. Bien. Sí, Natalia, querías dar otro ejemplo. Después sí, hicimos otro ejemplo que alcanzamos. El eje articulador es servicio de mesa. Bien. Y las capacidades que pusimos es manejar la bandeja, descargar o bajar la bandeja en la mesa y desbarazar la mesa. Ajá, muy bien, bien. Bien. Esos tres alcanzamos a hacer. Ok, bueno, era un ejercicio nada más, porque ahora le vamos a sumar otra cuestión. Bueno. ¿Estamos? Bueno, sí. Así como que podemos cerrar esto, pero se entendió bien. Estas capacidades de última son las que vamos a expresar como objetivos o intenciones educativas. ¿Estamos? Entonces vamos a ir a lo que son los objetivos y las intenciones educativas. Permítanme compartir pantalla acá. Y voy a pasar. Bueno. Nosotros estamos tratando, ¿no? Desde hace 2 encuentros atrás, ir respondiendo a estas preguntas didácticas que son las que dijimos siempre van a estar presentes en el momento preactivo, que es cuando armamos la planificación, en el momento en que estamos dando la clase y en el momento en que nos ponemos a pensar y reflexionar sobre lo que hicimos. Ustedes están ahora en pedagogía haciendo registros de algunas situaciones y demás, en donde estas cuestiones también van a estar presentes. Trabajamos contenidos y ahora queremos trabajar objetivos. ¿Para qué enseñar? Y, o sea, el para qué enseñar, nosotros ya ahora tenemos como más claro que en el perfil se está enseñando para la formación de capacidades. ¿Sí? Entonces, en los objetivos o las intenciones o propósitos tienen que estar expresados las capacidades y los contenidos a enseñar. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Fíjense que aquí hacemos una diferenciación entre objetivos, intenciones y propósitos. Intenciones y propósitos yo los agruparía como prácticamente lo mismo. Después algunos hablan de que el propósito es más general que la intención y demás, pero bueno, quedémonos con objetivos e intenciones básicamente. ¿Por qué se habla de objetivos e intenciones? Como dos cosas diferentes, y esto tiene que ver desde qué lugar me paro. Si yo me paro del lugar, ¿no? En donde la enseñanza está dirigida solo al alumno, ¿no? Desde una concepción netamente tecnicista, conductista y demás, en donde la enseñanza, ¿se acuerdan los circulitos?
si yo enseño, sí o sí el otro aprende, como que la enseñanza es la causa y el aprendizaje es la consecuencia. ¿Recuerdan esos círculos de los que trabajamos en el primer eje? ¿Lo recuerdan o no? Sí, profe. ¿Recuerdan Sí, sí. que uno... Sí, profe. Perdón. Recuerdan que veíamos un círculo, uno solo, que parecía que enseñanza y aprendizaje era la misma cosa, ¿no? Era enseñanza, guión, aprendizaje. Yo enseño, el otro sí o sí aprende, ¿no? Y entonces, nosotros docentes como que nos quedamos en otro lugar, ¿no? Y todo se expresa en términos de los alumnos. Cuando nosotros hablamos de objetivos, expresamos lo que se espera que el alumno aprenda, nada más. Nosotros no nos involucramos. Esa es una opinión. Desde otro lado, nosotros vimos, ¿no?, que la enseñanza era un intento. La enseñanza era un intento para que otro pudiera aprender, pero que quizás no necesariamente aprendía todo lo que el otro decía. Por eso es que cuando yo planteo trabajar con objetivos, pareciera ser de que yo estoy planteando que sí o sí estas cosas van a ser aprendidas. Cuando yo hablo de intención educativa, yo me ubico en el lugar de que yo también soy parte de todo ese proceso, mi accionar también está presente, en donde yo realizo cosas intentando que el otro aprenda. Ahí estaría un poco la diferencia. Dicho esto, yo puedo formular hermosas intenciones educativas y en realidad cuando voy a dar clase, ¿no?, no tengo nada en cuenta esas intenciones educativas y soy re tecnicista, ¿sí? Solo transmito. ¿Estamos? Entonces, no nos vamos nosotros acá a poner en la exigencia de que sí o sí ustedes tienen que armar intenciones educativas. Nosotros les vamos a mostrar de qué manera se presentan los objetivos y de qué manera se presentan las intenciones. Y ustedes armarán y redactarán los objetivos o las intenciones en función de cómo ustedes lo consideren. Pero sí quiero que quede claro esto. Cuando yo trabajo desde objetivo, tengo una mirada básicamente lineal y tecnicista, ¿no? Desde que yo, no es un intento, no es una intención, no es un intento, es un objetivo. Yo espero que el alumno logre esto. En la intención yo me involucro como docente. Les voy a mostrar ejemplos de esto, para que lo vean y así se les aclara un poquito. En primer lugar, cuando estas preguntas que tengo acá son fundamentales y necesarias tenerlas en cuenta al momento en que yo pienso en para qué enseño estos contenidos. ¿Para qué los enseño? ¿Qué espero que el alumno aprenda con esto? ¿Cuál es la finalidad de enseñar este contenido? Sería la pregunta. Y estos serían los interrogantes que yo debería hacerme. ¿Para qué le sirve al estudiante aprender este contenido? ¿Qué capacidades le ayudan a adquirir? ¿Qué significatividad tiene ese contenido en relación a las competencias requeridas para desempeñarse en su oficio y trabajo? ¿Qué significatividad tiene en relación con otros contenidos más complejos? ¿Qué significatividad tiene en relación con el contexto? Son preguntas grosas y tienen que ver, esto tiene mucho que ver con los criterios de significatividad de los contenidos, ¿no? Y a estos criterios de significatividad del contenido ahora le estoy sumando el para qué le sirve el contenido. Porque en función de para qué le sirve, yo voy a formular mis objetivos o intenciones. Entonces estas preguntas, fíjense que se pregunta, ¿qué capacidades quiere adquirir? ¿Qué competencias lo voy a ayudar a construir? Veamos ejemplos. Un tics de redacción.
El objetivo se formula con un verbo que expresa la capacidad, es un verbo en infinitivo, ahí tendría que haberle puesto verbo en infinitivo, más el contenido, ay, perdón, eso está mal, verbo en infinitivo, bien, ahí está. Entonces, formulo objetivos, coloco un verbo en infinitivo más el contenido a enseñar. ¿Estamos? ¿Así lo hacen ustedes? Sí, por la mayoría que lo vi. Sí, profe. Y siempre se formulan en términos de lo que se espera que el alumno logre. Uno dice, se espera que el alumno logre identificar las partes de una máquina, construir una maceta, utilizar adecuadamente los elementos para el corte de cabello. ¿Sí? Es lo que se espera que el alumno logre. Sí. En una intención o en un propósito, vamos a incluir en su redacción la acción del docente, el contenido a enseñar y las capacidades que se ayudan a construir. O sea, ¿para qué les sirve? Vamos a ver un ejemplo. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Acción del docente, esto sería una intención educativa. Dijimos que en la formulación va la acción del docente, el contenido y para qué le sirve. O sea, ¿cuál es la finalidad? ¿Con qué intención? Los ejemplos que yo pongo son ejemplos de cuestiones, digamos, más propias digamos, de la experiencia que yo tengo. Brindar actividades. ¿Eso quién lo hace? ¿Quién brinda las actividades? El docente. Bien, ahí estaría la acción del docente. Referentes a diferentes factores que provocan contaminación del suelo. ¿Cuál es el contenido ahí? Contaminación del suelo. Bien, factores que provocan la Factores que provocan. Contaminación del suelo. O diferentes factores que provocan la contaminación del suelo. Todo Sí. eso es el contenido. El para qué, que sería la finalidad, con la finalidad de generar reflexiones críticas en defensa del medio ambiente. Esa sería la finalidad y ahí habría una capacidad. ¿Cuál sería? Reflexión. Reflexión crítica. Generar reflexiones críticas. En defensa del medio ambiente. En defensa del medio ambiente, es específica. Yo puedo reflexionar críticamente sobre muchas cuestiones ahora. Cuando yo hablo en defensa del medio ambiente, ya la estoy especificando. Es específico. Es específico. ¿Lo ven? Esa es una intención Sí, educativa. Está lo que hace el docente, brindar actividades, están los contenidos, ¿no? Y está el para qué le sirve. El para qué. ¿Para qué yo enseño esto? ¿No? Y esto sería generar reflexiones críticas en defensa del medio ambiente. ¿Mm? Les doy otra. Voy a subir esto para arriba. Promover acciones que acerquen al grupo al conocimiento de los agentes contaminantes del suelo y los efectos que estos producen, con la intención de ser partícipes activos en defensa del cuidado del medio ambiente. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Consulte. ¿Puede ser que el objetivo esté incluido en la intención? Y puede ser, que es la última partecita, sería. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, ¿Sí? entonces no es necesario que nosotros pongamos capacidades básicas, capacidades profesionales básicas, capacidades... No es necesario, porque ustedes van a trabajar sobre un ambiente específico y particular. El ejercicio lo hicimos porque, a ver, permítanme que, o sea, ¿cuál es la intención mía? La intención mía es que sepan por qué hacen las cosas. Sepan por lo menos las cuestiones elementales y básicas. Hay libros escritos sobre capacidades y competencias, chicos. Hay miles de cosas escritas y demás.
pero por lo menos entender qué son las capacidades, que las capacidades implican un conjunto de saberes complejos, y que muchas capacidades me ayudan a ser competente en algo, ¿no? Y que entonces, cuando yo pienso en seleccionar contenido, tengo que seleccionar contenidos desde las tres áreas, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal, y que entonces cuando formo capacidades, van a haber capacidades que tienen que ver con actitudes y con el relacionarme con los otros, ¿no? Con los procedimientos y también con los saberes. ¿Estamos? No necesitan hacer esa diferenciación. De hecho, yo en el ejercicio no se lo pedí. Entonces, volvamos. Acá está nuevamente la acción del docente, promover acciones que acerquen al grupo. Está el contenido, que ¿dónde está el contenido? ¿Cuál sería el contenido? Conocimiento de los agentes contaminantes, los agentes del suelo contaminantes y los del efectos suelo que se producen. Bien, agentes contaminantes del suelo y los efectos que estos producen, eso.